A YouTube, dices. Perfecto, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Queremos darles la bienvenida a otra edición de Seminario Itacate. Tengo el honor de presentar a la doctora Ana Luisa Sánchez Hernández. Ella nació en la ciudad de Puebla, es doctora en Creación y Teorías de la Cultura por la Universidad de las Américas Puebla, egresada ad honorem de la maestría en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP y graduada cum laude de la licenciatura en Antropología Cultural de la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con un diplomado en logogenia, método de adquisición de español para niños sordos a través del código escrito, una diplomatura en lectura, escritura y educación por la Flaxo y en teoría y praxis feminista por la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como con diversos cursos en género y memorias. Ha sido correctora de estilo de revistas de difusión cultural y de libros de texto. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el TEC de Monterrey, donde también es profesora de la Escuela de Humanidades y Educación, miembro del comité del programa Pasión por la Lectura en Campus Puebla y co-coordinadora del conversatorio Territorios y Subjetividades, Políticas y Resistencias. Es profesora del Departamento de Comunicación de la UDLAP y participa en seminarios sobre metodologías antropológicas y violencias con el Fordham College y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Sus temas de investigación han girado en torno a las subjetividades, discurso, género, resistencias y violencia estatal, y se ha vinculado con colectivos y activismos por la transformación social en México. Es un gusto tenerte aquí, Ana Luisa, y hoy vas a presentar la plática La vida en las sombras, subjetividades guerrilleras, David Cabañas y el Partido de los Pobres. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra y al final de la práctica vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alison. Gracias a todas, a todos, a todos por estar aquí, por acompañarme. No sé de cuánto tiempo dispongo. ¿Qué tal? Unos 40 minutos, 45 minutos, para que tenemos amplio tiempo para conversación después. ¿Sí está bien contigo? Perfecto, sí, okay. Solo para saber. Súper. Muchas gracias. Bueno, pues lo que presento hoy es mi investigación doctoral. Yo estuve trabajando con David Cabañas, él es hermano de Lucio Cabañas, y quizá pues el guerrillero más conocido en México. Tuvo una movilización importante a finales de los 60s y principios de los 70s en el municipio de Atoyac, en Guerrero. Y bueno, recibieron una ofensiva muy, muy importante del Estado mexicano, que finalmente terminó con la lucha armada, ¿no? Del Partido de los Pobres como tal. Tardó un poco, ¿no? Todavía en los sobrevivientes a partir de 1974 se reorganizan, ¿no? Pero sí queda muy lastimado su movimiento armado. Tienen algunos vínculos con otras organizaciones. Y bueno, todo esto desemboca finalmente en la constitución de lo que actualmente es un colectivo, ¿no? Bueno, tiene muchas fusiones primero, muchas facciones después, surgen muchos grupos también, pero en el grupo en el que David todavía es ahora un luchador social, ¿no? Por supuesto, la lucha armada la abandonó pues desde los 80s probablemente, ¿no? Y ahora pertenece a este colectivo Izquierda Democrática Popular,
que es un grupo que trabaja con bases, ¿no? Y que están desde ahí generando transformaciones, sobre todo en el entorno como más cercano. Entonces yo lo que hice en mi tesis fue plantear o trazar más bien como esta genealogía, un tanto la genealogía guerrillera de David Cabañas. Y el título, pues también se desprende, es un tanto una como tradición en el estudio, bueno, no sé si tradición, pero es algo frecuente o común en los estudios sobre el Partido de los Pobres, estar dialogando entre los títulos de los diferentes textos, ¿no? Y de documentales, etcétera. Entonces, hay un texto que habla sobre las sombras, es un texto, una tesis de historia también, que habla sobre el Partido de los Pobres, y yo quiero retomar también un poco esta idea de las sombras. Primero, pues dialogando con esta tesis de Libertad Argüello, pero también pensando en la vida de David Cabañas como a la sombra, ¿no? En primer lugar, de su hermano Lucio, y luego también pensando en todos estos años de clandestinidad en los que tuvo que vivir después de que se desarticula su movimiento armado. Para mí fue bien importante este poema. Yo me lo topo muy al inicio de mi investigación. Bueno, fue una investigación un tanto accidentada, pero ya cuando estoy tomando este tema, encuentro este poema que para mí fue fundamental. Se llama El Otro, es de Roberto Fernández de Retamar, un poeta cubano que le escribió, por ejemplo, al Che, ¿no? Y yo lo escucho citado en la boca de una exguerrillera, y a mí me queda como, se me impregna. Y dice: nosotros, los sobrevivientes, ¿a quienes debemos la sobrevida? ¿Quién se murió por mí en la ergástula? ¿Quién recibió la bala mía, la para mí, en su corazón? ¿Sobre qué muerto estoy yo vivo? Sus huesos quedando en los míos, los ojos que le arrancaron viendo por la mirada de mi cara, y la mano que no es su mano, que no es ya tampoco la mía, escribiendo palabras rotas donde él no está, en la sobrevida, ¿no? Y de alguna forma yo me identifico mucho con este poema. Eh, Durante mi examen, ¿no? Uno de mis lectores me decía es que se percibe una cierta culpa, ¿no? En tu investigación, en tu escritura. Y sí, un poco, ¿no? Es como culpa probablemente, también como estar muy consciente de que para que yo esté ocupando este lugar, esta posición en esta estructura social en la que estoy, pues hay mucha gente que ya no está. Y hay mucha gente que no nada más no está, ¿no? Que a lo mejor está desaparecida, que sufrió torturas, que murió de formas terribles, ¿no? Entonces, para mí esta idea de la sobrevida fue como bien, bien, bien importante y guió bastante mi investigación. Mi objetivo fue un poco contribuir al debate sobre las subjetividades, que es lo que a mí me ha motivado, yo creo que desde que salí de la licenciatura. Quizás no lo tenía tan claro, pero bueno, ya se me hace muy, muy claro en la maestría, que eso es lo que a mí me está interesando, y yo quería trabajar nuevamente sobre subjetividades, contribuir al debate, ¿no? Sobre cómo intervenir, trastocar, desafiar y transformar las estructuras de poder que construyen y constriñen a los sujetos. Y aquí pensando o platicando también un poco con Gloria Anzaldúa, ¿no? Intentando escribir sin reinscribir o reproducir aquello ante lo que nos revelamos. Para mí era una preocupación de pronto convertirme como en delatora, ¿no? Que poco a poco y conforme fue avanzando mi investigación, bueno, me fui dando cuenta, ¿no? Quizá que, pues que David se protege, que quizá eran un tanto infundadas, ¿no? Estas sensaciones, pero bueno, quizá no. Entonces, eso también para mí fue importante en todo el cuidado que yo procuré en el acercamiento con David, y que pues también después generó como algunas
o es lo que ha generado como algunas críticas, ¿no? Sobre todo dentro de la disciplina histórica, porque pues efectivamente no, esta tesis no da detalles, ¿no? De la vida de David. Este problema en la historiografía de la guerrilla, de cómo surgen las subjetividades guerrilleras, bueno, pues ha estado también muy presente y ha habido trabajos, ¿no? Y yo pretendía también entender un poco cómo es que se había conformado este sujeto guerrillero específicamente en el Partido de los Pobres a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Encontré ya algo de teoría que abordaba esto y después también me di cuenta, ¿no? Que ese quizá no era tanto mi investigación. Es todo un problema historiográfico que en una tesis difícilmente se iba a resolver, pero entonces yo empecé más bien a analizar esta política de la posibilidad. ¿Qué se puede ser, ¿no? En medio de la violencia? Y cómo se materializa una subjetividad, como yo la nombro después, o subjetividad, entre la resistencia, la muerte, la huida, la tortura y el seguir viviendo, ¿no? Y todo esto con el constante asedio del Estado. Porque ha sido evidente que, por lo menos en el caso de David Cabañas, y como se vio hasta hace un par de meses con estas noticias sobre Pegasus, que es un sujeto que ha estado vigilado por el Estado, ¿no? Seguramente hasta hoy, por lo menos hasta hace unos cuantos meses. Que ha tenido visitas constantes de agentes del Estado que le preguntan por su hermano desaparecido, un hermano desaparecido en los 70s, ¿no? En el 72 me parece. Entonces, bueno, es estar luchando también contra este hostigamiento del Estado. Y sobre todo, reivindicar la experiencia humana y el lenguaje de las sombras. Aquí, a diferencia de lo que plantea Ansaldúa en el texto con el que dialogo, no me preocupa o no me interesa la escritura como esta forma de dar luz, ¿no? Sino más bien la escritura como esta forma de atestar la oscuridad, ¿no? Pensando nuevamente en la sombra, en la clandestinidad y en todo lo que queda ahí en el lenguaje, ¿no? Entrando un poco en conflicto justo con la disciplina histórica, por ejemplo, que todavía da la sensación de estar exigiendo detalle tras detalle tras detalle, ¿no? Entonces, aquí no, aquí era más bien una tesis o un escrito que mostrara la oscuridad. Por eso hago también esta aclaración, no fue una investigación histórica, fue un escrito historia. Y aquí tomo a Richardson y Adams, ¿no? Porque los escritos historias no sensibilizan sobre las consecuencias potenciales de nuestra escritura al traer a colación la ética de la representación. Hacen del peligro y del patetismo de la representación etnográfica algo cercano y personal. Yo quería también partir de una metodología distinta, una metodología que no fuera extractivista, en la que no me fuera yo a convertir en una delatora. Entonces, bueno, estuve preocupada por esto, por la cuestión metodológica. Mi pregunta era cómo hablar primero con David Cabañas y luego de David Cabañas, ¿no? Durante el proceso de escritura, pues sí hubo un momento importante para mí donde estaba como muy bloqueada, no me sentía yo con ninguna autoridad de decir absolutamente nada de David Cabañas, ¿no? Sentía que era como su vida que estaba siendo ahí reflejada. Y entonces, bueno, estas situaciones pues me llevaron a la metodología feminista de Pons Rabasa y de Siobhan Guerrero, y partir más que de entrevistas jerarquizadas, ¿no? Como pues suelen ocurrir en nuestra disciplina, más bien partir de encuentros afectivos. Como hacer justo de las emociones, de los afectos y también de la intimidad, ¿no? Una herramienta epistemológica.
y a partir de ahí, pues aportar un acercamiento más profundo, ético y reflexivo. No sé si lo logré, ¿no? Estaba yo también ya como en el último, digamos, como momento de escritura, cuando me encuentro una tesis que trata justamente de subjetividades en el Partido de los Pobres. Y para mí pues fue impactante, ¿no? Porque pues ya estaba hecho mi trabajo, ¿no? ¿Para qué hacer un trabajo, otro trabajo igual? Y cuando lo reviso, pues yo me doy cuenta que el sujeto que está ahí, porque también trabaja con distintos sobrevivientes del Partido de los Pobres, incluyendo a David Cabañas. No es la historia de vida de David Cabañas, pero tiene pues mucho de su testimonio. Y cuando yo leo en esta otra tesis a un David Cabañas, pues me encuentro que es un sujeto muy distinto con el que yo estoy trabajando. Y que esta tesis que se genera desde la historia, desde una cierta óptica, desde un cierto enfoque, pues va a ser después como muy distinto al texto que resulta de mi investigación. Y creo, bueno, mucho tiene que ver con la metodología. Esta cita es de uno de mis lectores, el doctor Miguel Ángel Martínez, ¿no? Me interesaba esto, tratar lo imposible como posibilidad negada e implicada, ¿no? Que acontece en el horizonte de efectividades históricas para irrumpir y trastocar toda lógica de factibilidades. Dice él, si la muerte es el fin del mundo, hay sobrevivientes que soportan esa pesada carga ligera. Ese mundo otro para llevarlo, testimoniándolo. Por eso sobrevivimos a su muerte. Como sobrevivientes, testimoniamos la imposibilidad de morir, porque otro ha sido asesinado, otros han sido desaparecidos. Y me hace también como mucho eco, ¿no? Con el poema de Retamar y justo con la sensación que estaba yo teniendo. Entonces es importante o es uno de los ejes importantes el testimonio. Y aquí, en el caso de David Cabañas, pues yo lo comparo con otros sobrevivientes, ¿no? De entonces, que han continuado con la lucha armada y bueno, para ellos esa es su lucha, ¿no? El seguir con las armas. Para David Cabañas, creo que buena parte de su lucha está en el testimonio. Y a través del testimonio es que se demora su muerte, ¿no? Entonces, el testimonio ahí tiene un papel primordial en la sobrevivencia y también en la sobrevida. El testimonio va a ser así la posibilidad de la justicia por otros medios. Y es potencia, es subjetividad. Potencia en estos términos de Agamben, que es a quien yo tomo como marco teórico. Estoy dialogando con la propuesta de Agamben sobre subjetividad para después hablar de la subjetibilidad. Y esta idea también un poco del remanente que queda plasmado en el texto de Agamben, Remnants of Auschwitz, ¿no? O en español, lo que queda de Auschwitz, el remanente como lo que sobrevive a la posibilidad, ¿no? O la imposibilidad de hablar. Aquí Agamben va a hacer este vínculo entre la subjetividad y el lenguaje de las sombras oscuras. Y es desde donde yo trabajo justamente la subjetividad guerrillera, ¿no? La subjetividad oscura, clandestina, en las sombras. Es entonces hablar este lenguaje de las sombras, de una vida en las sombras, de la potencia de David Cabañas y de la sobrevida. David Cabañas estaba prácticamente destinado a ser un campesino, ¿no? Cuando su padre muere, cuando él tiene 8 años, 8 o 10 años, muere asesinado por un policía y entonces él se hace responsable, ¿no? De sus hermanos más pequeños. Él es medio hermano de Lucio Cabañas. La mamá de Lucio tiene 3 hijos con un sujeto que la rapta, ¿no? Y que se la lleva a vivir con él. Y de esa unión tiene a Facunda, a Lucio y a Pablo. Cuando
cuando se separan la mamá de Lucio y de David, pues la mamá de esta mujer, Rafaela, vuelve a tener una relación y de ahí tiene a sus otros hijos, ¿no? Los más pequeños. De estos hijos, David es el más grande. Nace como, de hecho, como Alejandro Serafín, ¿no? Ese es el nombre que, Alejandro es el nombre que le ponen sus padres y Serafín es el apellido de su padre. Pero se convierte en David Cabañas cuando se va a la guerrilla. Está como peón trabajando desde niño, tiene algunas dolencias, molestias, ¿no? Por el trabajo campesino. Seguía ya a Lucio en estas movilizaciones, que empieza Lucio como profesor, como maestro rural en todo este movimiento magisterial en el estado de Guerrero. Lucio tiene también vínculos con el Partido Comunista, entonces viaja, está estableciendo relaciones también con los maestros en el norte de México, con los Gaitán, por ejemplo, y con Arturo Gamis, con el doctor Pablo Gómez, que están luchando también a través de las armas por la recuperación de las tierras que les eran legítimas, ¿no? Y que habían sido acaparadas por algunos terratenientes y por algunas empresas norteamericanas. Entonces, Lucio empieza como con esta movilización política y David lo empieza a acompañar cuando es todavía, pues cuando es un adolescente, ¿no? Cuando hay un momento en que pues Lucio es acosado, hay una movilización importante en una de las escuelas en Guerrero y está en un mitin y es atacado. Entonces, bueno, logra salir de ahí. Dicen, ¿no? Algunos de los testigos, la historia que se repite es que Lucio fue sacado de ahí, protegido por las mujeres, ¿no? Pero murieron varias personas, civiles, mamás y papás, ¿no? Y entonces es a partir de ese momento cuando Lucio ya lo tenía pensado, ¿no? Pero cuando dice esto es ya insostenible y se va a la sierra. Eso fue un 18 de mayo de 1967. David lo alcanza al otro día y se va con él también a la sierra. Y es cuando adquiere, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Pero uno de ellos es David. En la sierra, pues lo conocían. Él es el seudónimo que él adopta por un líder también social de su municipio, y el Cabañas, que en realidad pues no le pertenecía, digamos, legalmente, ¿no? Pero pues como era el hermano de Lucio, el hermano pequeño de Lucio, pues se convierte en David Cabañas. Bueno, en la cuestión teórica, yo parto como de estas definiciones. Bueno, primero está Foucault, por supuesto, no puede no estar. Y con esta idea de que, bueno, el sujeto ha muerto, yo digo, no, el sujeto no ha muerto, no nada más en términos o siguiendo, ¿no? La forma en que lo plantea Foucault, yo creo que el sujeto debe estar todavía, si no en el centro del análisis, pero no lo podemos sacar del análisis. Y además en México y en nuestros países latinoamericanos, pues hemos visto que los sujetos no han muerto, ¿no? Los sujetos son desaparecidos, son asesinados, son torturados, no es que mueran. Y de ahí que, bueno, yo tomo esta idea o quiero poner al sujeto otra vez ahí. No como esencia, no como un agente individual, ¿no? Entendido. Se congeló, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver si restablece la conexión.
Ah, ya. Me Creo sacó. que sí. No sé desde dónde me quedé. En el sujeto no ha muerto, no como esencia, no como agente individual. Creo que ya, entonces no escuchamos más. Ok. Bueno, entonces yo tomo esta idea, ¿no? De Daniel Inclán y bueno, también siguiendo como la idea Foucaultiana, de que el sujeto se va construyendo de manera activa, ¿no? A través de prácticas de sí, que el sujeto, como dice Inclán, es una deixis, que indica lo que contiene el sujeto del sujeto. Y bueno, yo lo que propongo es hablar de subjetividades incorporando también esta idea de Agamben, ¿no? De que el sujeto es la posibilidad de que el lenguaje no exista, o mejor todavía, de que ocurra a través de su posibilidad de no existir. Yo algo que he visto en la literatura sobre subjetividad es que constantemente se asocia nada más como con las emociones o con la psique. Y me parece que son como análisis un tanto deterministas o incluso reduccionistas, ¿no? Y cuando se habla de subjetividad parece que es nada más lo que sentía un sujeto, ¿no? Esta tesis que yo me encuentro también sobre subjetividades en el Partido de los Pobres, me parece que hace una, más bien despolitiza, ¿no? A los sujetos porque los muestra como a los guerrilleros, como estos varones que buscan venganza. Entonces, la subjetividad, de alguna forma, en ese texto que yo identifico, se reduce a la subjetividad guerrillera como a esta necesidad de venganza porque habitaban una sociedad patriarcal. No se trata de negar que el guerrero de los 60s, de los 70s, o que incluso de ahora es patriarcal y es violento, ¿no? Pues es el guerrero bronco, pero no es lo único, ¿no? Y el hecho de que haya habido hombres que se convirtieron en guerrilleros, ¿no? Cuando estaban destinados a ser campesinos, por ejemplo, bueno, ahí a mí me habla como de esta posibilidad. Y bueno, sigo aquí tomando a Agamben, el sujeto es un campo de fuerzas atravesado por corrientes históricas de potencia e impotencia. Impotencia entendida como la imposibilidad, como este no poder no ser, ¿no? Y bueno, entonces, esta también es una cita de Agamben, por la que también retomo esta idea de las sombras, ¿no? La grandeza, dice él, pero también la miseria de la potencia humana es que ella es también y ante todo potencia de no pasar al acto, potencia para la tiniebla, ¿no? Si la potencia fuera, de hecho, solo potencia de ver o de hacer, si existiera como tal solo en el acto que la realiza, entonces no podríamos jamás hacer la experiencia de la oscuridad y de la anestesia. No podríamos jamás conocer y por lo tanto dominar la estéresis. Y bueno, hago pues este rastreo pues historiográfico, ¿no? De la guerra. Por supuesto surge el movimiento, el Partido de los Pobres durante el periodo de Guerra Sucia. Esta campaña, bueno, que a algunos historiadores no les gusta ese concepto. Es una campaña sistemática de violencia contra la disidencia política, ¿no? Hay desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, cárceles clandestinas, cerco militar, masacres, los charrazos, las rupturas de las huelgas, la ilegalización del Partido Comunista Mexicano, toda esta política de exterminio que se da, bueno, pues un poco desde los 30, 40, 50, ¿no? Y cuando llega a los 60, bueno, ya es innegable, ¿no? Este hostigamiento del Estado y esta política completamente agresiva contra algunos grupos, específicamente con estos grupos políticamente disidentes, ¿no? Ahí está el asesinato también, que es bien importante, de los guerrilleros, del Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua en 1965, que es de hecho uno de los momentos como clave para otros grupos en todo el país, para que tomen las armas y para que sigan, planteaban, ¿no? Arturo Gamis, que el asalto al cuartel en Chihuahua fungiera un tanto como el asalto al cuartel Moncada y que a partir de ahí fuera
la revolución, ¿no? Una revolución guerrillera, ¿no? Como lo que planteaba el Che un poco. Y el Partido de los Pobres, bueno, surge completamente en este contexto. Viene la política de contrainsurgencia, tarda un poco, pero bueno, sobre todo Camilo Vicente Ovalle es quien identifica perfectamente cuando empieza ya estas prácticas del Estado, del Ejército, en contra de los grupos armados, ¿no? Dice él, la nueva disidencia, en particular aquella que adquirió la forma de movimiento armado, fue contenida y eliminada, no solo con grupos especializados para su combate, también con redefiniciones político-jurídicas, deslizamientos conceptuales y la formación de una opinión pública que en su conjunto formaron el discurso de la contrainsurgencia. Y bueno, pues como también sabemos, ¿no? Estaba completamente enmarcado en estas políticas anticomunistas estadounidenses. Esto es lo que de alguna forma ha interesado a la historiografía sobre las guerrillas. ¿Cómo es que van surgiendo los sujetos guerrilleros? Y digo, la diversidad de textos es impresionante, ¿no? Hay mucho escrito sobre guerrilla, mucho escrito sobre el Partido de los Pobres desde la historia, incluso desde el periodismo hay un poco, ¿no? Y estas son algunas de las tesis que se manejan en la literatura, ¿no? ¿Por qué surgen los guerrilleros? Por el guevarismo, la revolución cubana, ¿no? El triunfo, parecía pues esta idea de la transformación global a partir de, pues sí, la lucha armada. En el caso específico de Guerrero, dice Armando Bartra, ¿no? La sangre fresca, pero también la sangre seca. Toda esta historia de asesinatos impunes, de venganzas y el caciquismo, que fue también de las pues de los factores que fungieron para la derrota militar del Partido de los Pobres, ¿no? Cuando Lucio y algunos de los militantes, ¿no? De la Brigada Campesina de Ajusticiamiento secuestran a este gran cacique, a Figueroa, pues es cuando se viene la ofensiva terrible del Estado mexicano, y que finalmente termina con el asesinato de gran parte de la brigada y del Partido de los Pobres. Hay también en este periodo una intensa movilización campesina, todos los movimientos populares en Guerrero, ¿no? Sobre todo contra los gobernadores, específicamente contra el gobierno de Caballero Aburto, en el que ya había participado Lucio Cabañas, había participado Genaro Vázquez, ¿no? Y que habían logrado justamente la destitución del gobernador. Había también muchas disputas entre las élites locales, la persistencia en la forma de lucha guerrillera, porque no es algo que surja en los 60s. La lucha guerrillera, si se rastrea, pues podemos encontrar muestras incluso en la lucha de independencia, ¿no? Entonces es una persistencia, es una tradición que en Guerrero ha estado ahí de manera más o menos continua. Y pues también lo que dicen los testigos, ¿no? La sangre que hierve, el coraje, la ira por la represión, por el autoritarismo, por ver que no hay forma de escapar a una situación así. Bueno, esta es una cita de Lucio. Me voy a ir un poquito más rápido. Lo que se habla mucho del Partido de los Pobres, pero que creo que tampoco había sido como muy revisado o pues de manera más o menos superficial, es esta consigna del ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Y yo desmenuzo un poquito esta consigna, ¿no? El ser pueblo, qué significaba para Lucio. Pues esta idea de las escuelas normales, yo creo que fue muy importante para todo el movimiento guerrillero del Partido de los Pobres, el trabajo que hizo Lucio como maestro rural y la educación que él recibió como maestro rural en Ayotzinapa.
esta idea de la educación-trabajo, ¿no? El vínculo con lo rural, el compromiso social y además la formación de líderes que específicamente en la Normal de Ayotzinapa ha sido también como bien importante. La defensa de los derechos, el trabajo de base con los campesinos, con los padres de familia, el método asambleario de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es algo que Lucio toma para la organización del Partido de los Pobres. La pedagogía de la resistencia, la solidaridad y vínculos campesinos, ¿no? Y esto que dice uno de los sobrevivientes, ¿no? Ser pueblo es estar en contacto con el campesino, con el obrero, sentir su mano llena de callos cuando te saluda. ¿Y por qué lo decían? Porque en estas también relaciones que tenían con otros grupos, como por ejemplo con la Liga Comunista, antes de que fuera la Liga Comunista, con la partidaria, cuando llega la partidaria a la sierra, por ejemplo, pues dicen es que estos jóvenes, ¿no? Pues nos quieren venir aquí a enseñar los libros. Y aquí, pues los libros sí, está bien, ¿no? La teoría y demás, tenemos que conocer esto, pero si no estamos en contacto con el campesino, los libros no sirven absolutamente de nada. Entonces, para el Partido de los Pobres, esto era ser pueblo. Bueno, reviso también esta idea de lumpen, un poco, pues sí, también dialogando con Reyes Mate, ¿no? Regresando a la idea de lumpen como el trapero, y que creo que pues funciona bien, ¿no? Para el caso de los guerrilleros del Partido de los Pobres, porque eran los pobres, Lucio sobre todo, ¿no? Estaba constantemente hablando de los pobres, estaba esta lucha de clases también muy intensa, muy explícita en el discurso de Lucio Cabañas. Por supuesto no la idea de lumpen, porque hasta la fecha David considera lumpen sí en términos como peyorativos, ¿no? Pensando en esta lectura de Marx, ¿no? También del lumpen como este sujeto que no tiene agencia, ¿no? No es quien va a hacer la revolución, pero a mí me sirve pensar a los guerrilleros pobres, ¿no? A los guerrilleros del Partido de los Pobres como lumpen, y en el sentido más bien de Frantz Fanon. Tiene mucho que ver el pobrismo de Lucio Cabañas con la teología de la liberación, que creo que también es un aspecto que no se ha estudiado lo suficiente. A mí me costó mucho trabajo encontrar evidencia histórica, por ejemplo, pero creo que hay suficiente para buscar por ahí estos vínculos que tuvo Lucio con algunos sacerdotes teólogos de la liberación. Los análisis, ¿no? Que hacían acompañados de la organización de células, de comités, de comisiones, la colaboración mutua con otras organizaciones y grupos, bueno, pues era parte también de esta, pues sí, del método asambleario, ¿no? Y de la organización del PDLP. Y buscaban formar sobre todo un gobierno de campesinos, obreros y otros trabajadores revolucionarios. Era uno de los puntos del ideario. El estar con el pueblo, pues era un poco esto, ¿no? Atender las necesidades del pueblo. Dice esta otra tesis sobre subjetividades guerrilleras, ¿no? La venganza, eso era lo que motivaba a los guerrilleros del Partido de los Pobres. Sí, la venganza, pero nuevamente desde Frantz Fanon, en todo caso, ¿no? La venganza desde Membe. La venganza en el PDLP no era con la intención de infligirle daño al enemigo nada más porque sí, era más bien esta confrontación, era como de recuperar un poco la subjetividad, ¿no? De volverse a ser sujetos. Y aquí recuerdo mucho cuando yo conocí a David Cabañas, pues lo primero que le dije fue, pues no sabe qué emoción me da, ¿no? Conocer a un hombre tan valiente. Y él me contestó con esto. Dijo, no se trata de valor, aquí se trata de dignidad. Y esta idea de dignidad también como un constructo social, ¿no? Muy característico de las comunidades campesinas, por ejemplo, pensando también en el EZ, pues es bien importante, moviliza muchísimo.
Y el estar con el pueblo también era para el PDLP permanecer en la sierra, en el monte, para demostrar el método guerrillero. No había mucha confianza en el método guerrillero que planteaba Lucio. Más bien querían, ¿no? Los campesinos estaban dispuestos a irse a la revolución, pero como de decirles tal fecha, nos levantamos todos y agarramos las armas. Entonces, esta idea de una guerra prolongada fue muy conflictiva, ¿no? Estuvieron en la sierra ellos 7 años. De esos 7 años, prácticamente 5 fueron de defensa, de autodefensa, de estar construyendo base, de estar hablando con las comunidades. Y cuando empieza la ofensiva es en 1972, cuando hacen las primeras emboscadas al ejército. Y bueno, realmente pues sí, pasando ya de la defensa, pues fueron 2 años los que estuvieron ahí en el monte. La praxis violenta, entonces, no tiene como objetivo generar muerte, ¿no? Sino más bien ser la producción de vida, ¿no? Porque, decía Fanon, no se sostiene una guerra, no se sufre una enorme represión, no se asiste a la desaparición de toda la familia para hacer triunfar el odio. Y aquí me gusta también mucho la imagen que sugiere Mbembe, ¿no? Dice, se trata de hacer brotar vida de los cadáveres, de hacer surgir la planta de los cadáveres, ¿no? La semilla de los cadáveres. Y en ese sentido, bueno, entiendo la praxis violenta del Partido de los Pobres. Esta idea del ser telúrico también, que es algo que plantea Carl Schmitt, cuando habla del partisano. Y bueno, pues la idea del ser telúrico en el Partido de los Pobres, a diferencia, por ejemplo, de de las guerrillas urbanas, pues sí, tenía mucho que ver con esta revolución agraria que planteaba el mismo Che. Por supuesto, el Partido de los Pobres está citando al Che, está estudiando al Che. David Cabañas menciona constantemente al Che y a Mao. Entonces es un guerrillero que está muy vinculado con la tierra. Al espacio tradicional, esto es de Smith, de teatro marcial, el partisano agrega otra dimensión más oscura, una dimensión de profundidad, desde lo subterráneo, es decir, lo underground, ¿no? En la traducción en inglés, como lo subterráneo, ¿no? Lo que no está en la superficie, pero también lo clandestino, altera el juego convencional y regular del escenario abierto. El sigilo y la oscuridad son sus armas más poderosas. Por eso también creo que el guerrillero pobrista del PDLP es un guerrillero de las sombras. El guerrillero pobrista en este sentido representa la miseria extrema. De la condición telúrica se desplaza hacia una trémula subjetibilidad. Una subjetibilidad no solo que tiembla, sino que hace temblar con el ánimo de hacer algo nuevo. Una subjetibilidad sísmica, ya no nada más telúrica, ¿no? Sino también sísmica, que va a estar haciendo temblar y que se va a estar moviendo a partir de estos temblores. Las prácticas guerrilleras no solo se encuentran en el orden de la transformación social, también en la distribución justa de la historia. Sus silencios no solo no tienen nada que decir, sino que muestran los sobrantes, las comunidades sobrantes, ¿no? Y es constantemente, he sentido un poco el asedio desde ciertas disciplinas es que tiene que decir, ¿no? Es que tiene que hablar, no, o es que David Cabañas no es un sujeto, no es relevante, porque hay muchas cosas que se callan. Y sí, efectivamente, ¿no? Toda su vida en la clandestinidad, que fue, él escapa, él tiene que salir de Guerrero después de la muerte de Lucio en el 74 y es detenido en 1990. Entonces, todos esos años que estuvo en las sombras, que estuvo en la clandestinidad, no hay registro y él tampoco está interesado en hablar de eso, no quiere. Primero, mencionaba él, ¿no? Por protección a sus compañeros, a sus camaradas, ¿no? También, como decía uno de sus compañeros de lucha, ¿no? Es que nosotros tenemos un poco esta política de la costra, donde nomás le rasca uno tantito y la herida se vuelve a abrir, ¿no? Y ver, por ejemplo, a estos hombres que claro, con todo el imaginario patriarcal, ¿no? Ahí del guerrillero, del hombre armado, del hombre valiente, del hombre que todo lo puede, verlos llorar
cuando recuerdan a sus compañeros caídos, por ejemplo, es así, es bien, bien sísmico todo, ¿no? Entonces, no quiere hablar de esto. Además, durante este periodo, cuando se reestructura el Partido de los Pobres, hace este vínculo con el PROCUP, que era otra organización más bien urbana. Hay todo un cambio en la ideología del partido, deja de ser campesino, dejan de ser estos guerrilleros telúricos, y lo que se pretende a través del PROCUP es que sea el proletario, ¿no? El proletario, la vanguardia, que empiezan los intelectuales, ¿no? Algunos académicos a ser los líderes del PROCUP-PDLP. El partido empieza a tener como tensiones, los acusan también de caudillistas, ¿no? Es que la figura de Lucio Cabañas no la pueden abandonar, o se creen guerrilleros nada más porque echaron unas balas en el monte y demás. Entonces, se les acusa mucho, ¿no? De no haber tenido esta teoría marxista. Y hay facciones. Es un periodo muy complicado porque hay ajusticiamientos dentro de estas mismas reestructuraciones. Y bueno, David tampoco quiere hablar de eso, ¿no? David dice, bueno, en ese tiempo yo ya estaba en la cárcel, yo ni me enteré, ni me tocó a mí, ¿no? Entonces es todo un momento que sí, efectivamente, no hay datos. A mí no me interesó rascarle por ahí, ¿no? Pero sí, desde la historia sobre todo, parece que es todavía el imperativo de queremos detalles, queremos saber dónde estuvo. Y como no sabemos dónde y no está dispuesto a hablar, entonces David Cabañas no es relevante, ¿no? Por eso, bueno, retomar, se me perdieron algunas diapositivas. Pero bueno, pues la idea de la sobrevida, ¿no? Finalmente, se me perdieron varias diapositivas, pero pues esta idea de que la vida, ¿no? Va más allá de lo biológico. Aquí está, no sé por qué. Ya para terminar, me tardo un par de minutos. Esta es una cita de Armando Bartra. Dice, recorrer la historia de Guerrero es adentrarse en un camposanto de muertos insomnes, de muertos a la mala que penan su postergado afán libertario. En las voces de los campesinos del sur, escuchas los ecos de los matados. Caminar por el estado es sentir que los fantasmas te machucan los talones. Y bueno, finalmente esta idea de la sobrevida, ¿no? Que va más allá de esta vida en un cuerpo, ¿no? Lo que dice constantemente David Cabañas es, nuestra lucha, yo sé que no es de ahorita. Ahorita a mí me toca como pasar la estafeta y contar mis experiencias, enseñar lo que pueda yo enseñar a las generaciones que vienen, porque esta lucha, el tiempo de la lucha es diferente al tiempo de mi vida, ¿no? Bueno, las subjetividades de las sombras entonces van a ser intempestivas, ¿no? Van a habitar este momento espectral, el que ya no es dócil al tiempo del presente, del pasado o del futuro, ¿no? Las subjetividades de las sombras viven fuera del tiempo oficial, en el tiempo que no es tiempo, en el tiempo que se experimenta en las auténticas revoluciones, de las que surgieran una nueva cronología, sino una transformación cualitativa del tiempo, una cairología, en términos también de Agamben. Dislocan una administración del vivir-morir, el ordenamiento biopolítico que gestiona las vidas a proteger, es decir, las vidas futurizables y las vidas que se abandonan a una precoz terminación, a su cancelación. David estaba prácticamente destinado, ¿no?, a tener una vida completamente precaria de campesino o a ser asesinado por su disidencia política, y él logra escapar, ¿no?, en las sombras, en la clandestinidad. Escapa a estos imperativos, ¿no?, del biopoder. Bueno,
como decía, lo viviente aquí no va a coincidir necesariamente con las matrices biologicistas, ¿no? La vida se va a desterritorializar del cuerpo. El cuerpo no puede ser más el núcleo donde la vida se vuelve el terreno de lo político y le da paso a la temporalidad. Por eso también, pues esta consigna, ¿no? Del Lucio vive, Ayotzinapa vive. La sobrevida se vincula afectivamente en la imposibilidad del dominio y la manipulación por el control. Guarda la potencia que se manifiesta y oculta, que se devela como una cifra hermética. Y bueno, pues creo que eso es a grandes rasgos. Este es unos versos de una canción de Ali Primera, venezolano, que creo que también pueden resumir bien esta sensación de o este concepto, ¿no? De la sobrevida. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Pues muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, Ana Luisa, para esta plática tan interesante, tan rico en ideas. Sé que estás también condensando, ¿no? Una obra más amplia, entonces no tuviste tiempo a profundizar en todos los puntos aquí, pero nos diste como una excelente reseña de lo que trabajaste en tu tesis doctoral. Primero me gustaría preguntar al público si tienen alguna pregunta, comentario para Luisa. Sí, Martín, por favor. Bueno, hola Elisa, de nuevo, muchas gracias por la presentación. Con lo que platicaste sobre lo del pueblo, me hizo recordar un libro de que tal vez conozcas de Paul Ice, que se llama En el nombre del pueblo, ¿no? Ahí habla de diferentes tipos de pueblo. ¿Tú te topaste con eso? O sea, ¿cómo pensaste en ese concepto de pueblo? Por lo que comentaste parecía como algo como poco problemático en el discurso revolucionario. ¿Cómo lo viste tú? Se cortó un poquito, espero haber entendido bien. La idea del pueblo o el concepto del pueblo es una consigna que surge, ¿no? Del Partido de los Pobres. Esa es como, pues sí, como el lema, ¿no? Que están todo el tiempo mencionan hasta las marchas, ¿no? Hoy están las mantas, ¿no? Con esta consigna, ser pueblo, estar con el pueblo. Y sí, para mí, a mí no, bueno, de hecho es uno de los temas que queda un tanto pendiente o que me gustaría como seguir explorando, esta idea también de la democracia de base y de la democracia popular, que es lo que están trabajando sobre todo ahora con el colectivo, ¿no? Ya ellos intentaron conseguir su registro en el padrón electoral, juntaron las firmas, demás, bueno, no se llevó a cabo el registro y entonces abandonaron como esa lucha y están más bien trabajando con el pueblo. Ellos siguen, aunque del Partido de los Pobres, de hecho, de este colectivo, del Partido de los Pobres del 67, el único que está ahí es David, ¿no? Hay otros tres sobrevivientes, ¿no? También, pero eran miembros del PROCUP, que era un grupo ya más urbano. Entonces, pero ellos están adoptando esta terminología del Partido de los Pobres para hacer todavía un poco el homenaje a Lucio, al mismo David, como este uso también de la memoria, ¿no? De lo campesino, de las bases, pero sí, por supuesto que está ahí sin problematizar. Y digo, no nada más por ellos, también por mí, ¿no? Y la idea del pobre también, que ha resultado, pues en los últimos años, a lo mejor en la última década, también muy importante desde el discurso
político, ¿no? Pensando en quien ahora está en el Ejecutivo, que también ha sido un término pues que ha estado moviéndose. Y la misma recuperación que hace, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador de figuras como Ton Salazar, como Genaro Vázquez, que estuvieron muy vinculados con Lucio, pero no menciona a Lucio Cabañas, ¿no? Entonces, es algo que a mí me queda ahí todavía como con mucho interés. De hecho, pensaba yo un epílogo para la tesis, pero ya no me dio el tiempo. Entonces, sí, por ahí va. Estaré enviándotelo, si me lo permites, una vez que quede listo. Claro que sí. Gracias. Vamos aquí, perdón, en el chat, Laura dijo que tenía que salir por recoger a su hijo, pero te felicita y dijo, me recordó mucho a Sandra Uribe con sus estrategias literarias en su texto Antígona González. Me parece súper importante cómo plantea metodológicamente el abordaje de temas tan complejos y dolorosos. Y Tim tiene una pregunta. Ok. Cuando trabajé en Guerrero en la dialectología del náhuatl 74 a 78, no importa qué pueblo llegué, había cuentos de Lucio Cabañas, historias. Siempre pensé que hubiera sido una buena idea de recolectar todo este cuerpo de folclore regional. Nunca lo hice, pero es fascinante. La gente verdaderamente construyeron una imagen de Cabañas para el pueblo. Era mucho más popular que cualquier otro de eso. Y siempre había cuentos de Lucio Cabañas, no importa en qué pueblo me fui. Sí, es bien interesante porque yo también, bueno, una también creo de mis limitaciones metodológicas, pienso fue justo no haber ido a Guerrero, ¿no? ¿Por qué? Pues por la violencia. Entonces, Peligroso. sí, yo no me Por eso animé. que dejé de ir a Guerrero. Sí, exacto. Pero sí me hubiera gustado también trabajar con eso. Yo cuando he tenido estudiantes, por ejemplo, de Guerrero, todavía, o sea, son jóvenes como de 17, 18 años que todavía están escuchando historias de Lucio. Hay muchos corridos, ¿no? En algunas comunidades, por supuesto, ha sido muy importante. Creo también que en otras ha ocurrido lo contrario, porque pues cuando llega los ataques del ejército, las comunidades donde había pasado Lucio Cabañas, pues fueron las más devastadas, ¿no? Donde se llevaron a tantísima gente, donde los torturaron, donde los desaparecieron. Entonces llegó a haber comunidades donde más bien no querían saber ya nada más de Lucio Cabañas, ¿no? Creo que es ahí también interesante y pues ver desde dónde se están platicando estas cosas. La gente, por ejemplo, en Atoyac, pues lo tiene muy presente, pero incluso en Coyuca de Benítez, donde también estuvo un tiempo, ahí ya empieza a alejarse un tanto la figura de Lucio, ¿no? Pero sigue como esta parte fantasmagórica, sigue estando ahí presente en algunos relatos. Sí. Martín está poniendo el título, ¿no? Del trabajo de Palais en el name of el pueblo, place, community, and the politics of history in Yucatán. Ana Luisa, yo tengo unas preguntas. Creo que sí son preguntas. Primero, creo que es muy interesante cómo recuperas la idea del lumpen y lo sigues por esa como rehumanización del lumpen, ¿no? O sea, Marx es
Marx argumenta, ¿no? Que de ahí no viene ninguna cuestión histórica interesante, esos son los más pobres, más marginales, o sea, no tienen la posibilidad, ¿no? de ser, de participar en una revolución. Y tú lo estás rehumanizando y trayendo la idea del lumpen, lo conectes a la teología de la liberación. Y mencionas también que por el lado de Fanon y Membe, y esa noción de recuperar la subjetividad, esto no es valor, es dignidad, ¿no? Entonces, rehumanizando el lumpen a través de dignidad. No sé si quieres como comentar algo más ahí. Sí, sobre todo fue como un compromiso también político, lo siento, después de que yo me encuentro esta tesis, donde pues están los guerrilleros completamente despolitizados, ¿no? Donde cuando me empiezo a integrar estos seminarios de historiadores, y me parece, digo, no, o sea, hay de todo, ¿no? Hay historiadores también como muy comprometidos, pero estas ideas de alguna forma paternalistas, ¿no? De alguna forma también muy totalitarias. Me tocó ver encontronazos, ¿no? Entre sobrevivientes, exmilitantes e historiadores, por ver quién tiene la verdad de lo que pasó en 1971, ¿no? En X lugar. Y está el testimonio del sobreviviente y está la versión académica del historiador. Entonces, por supuesto, desde la academia, como muy desestimado el testimonio, ¿no? Como, pues es que estos señores además ya ni se acuerdan, o sea, tiene tanto tiempo, ya ni tienen claro, se les olvidan las cosas. Entonces, para mí era bien importante generar un texto que no estuviera reproduciendo esas dinámicas desde la academia y sobre todo pues dar una respuesta a esta otra tesis sobre la subjetividad, ¿no? Que ya anda circulando por ahí. Entonces sí fue para mí importante y además recuperando, bueno, Reyes Mate, que a su vez está retomando el concepto de Walter Benjamin, no es como, no es nada nuevo, es lo que está ahí, ¿no? Entonces sí tratar de nuevamente recuperar estos testimonios que no se están escuchando porque están en las sombras, quizá un poco también el comentario que me hacía otro de mis lectores, ¿no? Tiene que ver con esta idea que planteaba Gayatri Spivak, ¿no? De sí, el subalterno puede hablar. No, pues por supuesto que puede hablar, ¿no? Que no queramos escuchar, eso es muy diferente. Entonces, yo me encontré estas dinámicas en la academia y para mí fue bien doloroso. Incluso también, ¿no? Y es algo que yo puedo asumir, que me han dicho, es que tu texto está muy romantizado, ¿no? Y no es objetivo, y no es histórico. Y entonces también el romantizar, pues, a los guerrilleros, pues es exactamente lo mismo, despolitizarlos de la misma manera que si les dices que sí, que son unos vengadores, ¿no? Pero para mí sí era importante recuperar este testimonio de David, desde David, de lo que a mí me contó como mujer, además porque fue para mí bien así impresionante ver estos dos Davides, el de esta tesis en el que se entrevista con un hombre, con un historiador, ¿no? Donde su forma de hablar es completamente distinta, y el David que se entrevista conmigo, que cuida mucho su discurso, que cuida mucho el trato conmigo, ¿no? Que me invita a su casa, por ejemplo, que me presenta a su familia, o sea que es como una relación muy íntima, muy afectiva, de mucha confianza, que luego él me dijo, ay, doctora, ya le contaré a usted en algún otro momento, ¿no? Eso que se quedó ahí sin saber.
no es quizá relevante para mí, y para mí era importante recuperar esta parte de la dignidad y desde la antropología, ¿no? Porque pareciera que el tema de las guerrillas, la historia tiene el monopolio de estos estudios y cualquier otra disciplina que quiera acercarse, pues tiene ahí como sus complicaciones. ¿Por qué? Pues es que la antropología nunca va a ser objetiva, ¿no? Nunca va a tener los métodos de la historia. Y menos ahora con la historia del tiempo presente, ¿no? Que está como tan, pues tan difundida y entonces están recurriendo también a testimonios, a entrevistas, entonces, pero sigue siendo historia. La antropología ahí no cabe. Pero sí, para mí era como más bien un compromiso político con David, y no nada más con David, con todos los que ya no están, ¿no? Con todos estos que recibieron la bala que era para mí. Y mi otra pregunta, muchas gracias. Mi otra pregunta tiene que ver con, primero, te pido una disculpa porque el título era Subjetividad guerrillera, y creo que no capturé eso al principio. Entonces, una disculpa, pero sobre eso, justo mi pregunta. ¿Puedes trazar, o sea, estoy intentando de entender tu idea de sujeto, subjetividad y cómo llegas a subjetibilidad, ¿no? Creo que, o sea, puedo imaginar, ¿no? Creo que estás diciendo algo al principio de la práctica sobre, o sea, el sujeto, ¿no? Eso que no tiene agencia, eso que donde todo está determinado, ¿no? Estoy pensando en esa, sobre todo me llama la atención Foucault, ¿no? O sea, donde todo es un poder que simplemente se reproduce, no sabemos muy bien cómo y no hay una agencia, etcétera. Y creo que subjetividad es la idea de la posibilidad de cambio, de movimiento, etcétera. ¿Te estoy siguiendo? Okay. Sí, totalmente. Sí, es justo eso. Primero por toda esta literatura sobre la subjetividad que me parece sí que es muy abundante desde la psicología, por ejemplo, y que desde la historia la están tomando desde ahí, me parece. Que es como muy determinista, ¿no? Muy individualista, pues todo depende del individuo y de su psique, y esa es la subjetividad, sus emociones, lo que siente de manera muy particular, porque es un individuo. Entonces yo me quiero distanciar un poco de esa postura, y por eso no me gusta, no, bueno, sí me gusta, pero no lo uso el término de subjetividad para evitar justamente estas adhesiones a esta parte o a este enfoque más psicologista. Primero retomo a Daniel Inclán, que él a su vez retoma a Bolívar Echeverría con el concepto de subjetividad, pero creo que tampoco abarca o incluye esta parte de la posibilidad, y sobre todo en términos de Agamben, la posibilidad de no ser campesino, la posibilidad de no haber sido desaparecido, ¿no? De no haber sido asesinado, la posibilidad también de no seguir siendo guerrillero. Que todo eso porque bien podría, pudo haber salido de la cárcel David y decir, pues yo sigo firme, ¿no? Y me voy a la guerrilla. Seguramente está muy activa todavía, ¿no? Y seguramente pudo haber tenido formas de volverse a vincular con la guerrilla, pero esta posibilidad de no ser guerrillero, que también desde otros enfoques ha sido muy cuestionado de David, ¿no? Ha sido como, es que traicionó, es que se vendió, es que ahora es víctima, porque además está inscrito como en este padrón de víctimas, ¿no? Y está esperando su reparación económica. Entonces, pero todas estas posibilidades de no
es lo que yo quería recuperar ahí justo con este concepto de subjetividad. Y no te equivocaste, Alison, yo te lo mandé así porque sé que puede ser como confuso, pero sí, muchas gracias. Y justo por ahí va, ¿no? Que es como, pues lo que a mí me ha interesado un poco teóricamente, seguir pensando esta idea, tampoco desde el psicoanálisis, ¿no? Como estar ahí, pues también un poco en las sombras, jugar un poco ahí en las sombras y entre disciplinas con los conceptos. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Y Martín tiene otra pregunta. Sí, perdón. Es que a mí también me parece muy interesante este abordaje de la, ¿cómo le llamabas? No era subjetividad nada más, Subjetibilidad. Ah, ok, sí, lo que sí me hizo un poquito de ruido ahorita fue cuando mencionaste a Spivak, porque yo tengo la idea, o sea, de que su argumento es en realidad que no pueden hablar porque están insertados en un marco teórico donde no puede, o sea, el subalterno es como un subalterno discursivo que nunca puede aparecer y que el subalterno, como en una teoría, solamente habla a través de la teoría, ¿no? O sea, solamente cobra como vida a través de eso, es el sujeto revolucionario, así. Y ahí es donde sí me hace un poquito de ruido aquí también, porque me parece que sí se mueve como dentro de discursos muy establecidos del sujeto revolucionario y el pueblo y demás. Entonces, no sé cómo, en qué momentos como que se mueve como por fuera de esos grandes discursos de la revolución y cuáles son las contradicciones, etcétera. También es bien interesante eso, porque justamente, ¿no? Es muy contradictorio. David Cabañas es además un personaje como muy peculiar. Es todo un personaje, ¿no? Y se ha construido toda una narrativa a partir, sí, del discurso hegemónico de las guerrillas, ¿no? Lo tiene muy bien armado, de pronto se repite mucho. eh, por supuesto, ¿no? Que ahí hay muchas contradicciones que yo creo que él mismo no quiere explorar, no quiere abordar, por las razones que sean, ¿no? Y pues creo que son completamente válidas. Es también mucha de la crítica que se le hace, pues es que sí, es en parte la sombra de Lucio Cabañas, porque yo decía, pues cuando yo me acerqué a él, le hago su historia de vida, y fue maravilloso para él, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se le acercan, siempre le preguntan sobre Lucio Cabañas, ¿no? Pero tiene esa parte, pero él ha vivido por la sombra de Lucio Cabañas, ¿no? Ha hecho también toda su trayectoria por ser la sombra de Lucio Cabañas, o por estar en la sombra de Lucio Cabañas, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma está esta contradicción de quiero ser también figura, pero ¿por qué no usa su nombre, Alejandro, ¿no? Porque sigue siendo David Cabañas. Incluso a nivel familiar, su hermano Pablo, que sí es Cabañas, ¿no? A partir de eso viene su ruptura un poco. Le dices que tú, ¿por qué utilizas el Cabañas si tú ni eres Cabañas, ¿no? Y David lo que le contesta es, pero yo soy más Cabañas que tú porque tú nunca te fuiste a la sierra, porque tú nunca agarraste un arma, porque, ¿no? Entonces, por supuesto que hay ahí una disputa entre los discursos, muchas contradicciones, muchísimas contradicciones, eh, que yo no quise abordar tampoco. Eh, sí, por cuidado, lo pensé en ese momento, ahora que lo he estado platicando más, reflexionando más, a lo mejor fue un cuidado falso, ¿no? A lo mejor fue un cuidado que yo quise hacer y que quizá pude haber preguntado más cosas o que quizá sí pude haber sido más crítica en algunas cosas sin lastimarlo, ¿no? Pues estas son ideas mías, nada más. Entonces, sí, sobre lo de Spivak, no sé, pues claro, hay estos constreñimientos discursivos siempre, ¿no? Y habrá cosas que no se puedan decir, porque no se pueden decir, pero otras porque está la posibilidad de no decirlas, ¿no? Un poco creo que es el caso de David. Habrá cosas que no puede decir porque son imposibles. Y hay muchas otras cosas que no puede decir porque tiene esta posibilidad de no decirlas.
pues ahí creo que, pues sí, hay mucha tensión y pues también sería bueno seguir trabajando en eso. Yo creo que muchos de estos problemas se derivan pues de este cuidado metodológico que yo quise hacer y que bueno, pues han sido uno de sus resultados, ¿no? Que de pronto faltó profundidad, que de pronto faltó crítica, probablemente, no sé, algo por ahí. Ujú. Gracias. Pues nada más me queda agradecerte muchísimo por venir aquí y contar más de esta etnografía profunda, ética y reflexiva que quisiste hacer. Creo que nos ha dejado un gran ejemplo a seguir y a ir pensando aquí en el departamento. Entonces, muchísimas gracias. Espero que también en un futuro regresas para contar más sobre tus reflexiones que han surgido después, ¿no? De la tesis doctoral, y que se nutren de muchas diferentes conversaciones que puedes tener con diferentes grupos académicos. Pero sí, agradecemos mucho que hayas dado tu tiempo. No, al contrario, yo estoy como muy feliz, estaré también encantada de volver y escucharles. Tim, fue como regresar a la sala Noguera, ahorita que te escuché fue maravilloso, entonces de verdad que sí es una experiencia, está bien bonita y bueno, pues nos seguimos viendo en el Itacate. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Excelente presentación. Gracias, Tim. Gracias. Tengo un anuncio. Tenemos en el noviembre 10, 11 y 12 de noviembre nuestro Congreso de Antropología y Relaciones Multiculturales, Interdisciplina e Interculturalidad en el siglo XXI. Esperamos que nos pueden también acompañar durante el Congreso. Vamos a tener más información en el Facebook en los próximos días. Y de nuevo, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana todos. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Que te vaya muy bien, Ana Luisa. Gracias. Hasta luego.